Podríamos comenzar con el cambio de nombre, que fue algo reciente que ocurrió. Inicialmente teníamos el nombre Polígono, pero ahora nos llamamos Espacio Art Versus, como Art Nexus, pero Art Versus. Y ese cambio fue por varias razones. Principalmente eso surgió por la relación que tenemos con los espacios de la mesa de espacios autogestionados. En la relación con ellos nos dimos cuenta que que nuestra pulsión y nuestras formas de actividad, nuestras actividades eran muy distintas, nuestras formas de operar y de responder a las diferentes problemáticas a las que se enfrentan este tipo de iniciativas eran muy distintas. Nosotros sentimos que en general hay una especie de condicionamiento en cuanto a las relaciones, ya sea con los agentes del campo del arte en general o por ejemplo los artistas que frecuentemente van a los espacios, los amigos, las instituciones mismas. Como que hay un condicionamiento en general a que todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que llevárnosla bien. Frente a las instituciones pareciera como que tuviéramos que estar los espacios o los espacios autogestionados y quienes los dirigimos tuviéramos que estar muy dispuestos siempre a las instituciones, como a las propuestas de las instituciones, a las convocatorias, como una cosa muy, ¿cómo se llama eso? Como muy a la espera de qué tarea nos pone la institución para hacerla y para ganar o no una convocatoria. Sí. Entonces es un poco eso, Sí, el nombre, de pronto un poco para redondear bien la idea, digamos, yo también creería que como que la noción de un espacio autónomo, autogestionado, tiene que ver como su naturaleza, digamos, tiene que ser antagónica a la institución o mínimamente crítica. Y en ese sentido creo que Art Versus, con su apropiación desde Art Nexus, pues implica como ese posicionamiento que estamos teniendo y que pretendemos seguir como ejecutando, digamos, en relación como a la diferenciación con nuestros pares profesionales que vienen siendo Miami, la agencia, la Redada, la Quincena, la Ramona, que digamos que no es que estén mal esos nombres, pero bajo la coyuntura actual sí es como que se pierde un poco el posicionamiento en el mapa crítico del arte contemporáneo. Sí, todos pueden ser como muy versátiles esos nombres. En cambio, Art Versus sí o sí es una apuesta por ser lo contrario un poco, ¿no? Sí, como de hecho nuestro nombre anterior era Polígono y pues uno sí como que sí se cuestiona finalmente qué hace eso o qué hace o qué significa ese nombre en este momento. Entonces desde ahí digamos que se plantea el nombre. La forma de operar, digamos, a partir, digamos, de ese nombre o de esa nomenclatura, sí ya implica como desplegarse del espacio físico y ser gestores en términos de representación a cualquier nivel. En este caso, frente a esta cámara, en el caso de la mesa de espacios autogestionados frente a Cristina Lleras y su pues gran cuestión finquera, o contra nuestros mismos compañeros que finalmente pues ha digamos determinado en este punto que ellos actúen o no actúen, digamos. ¿Qué más podríamos...? Sí, en relación digamos, a la crisis del IDEARTES, que ha sido como nosotros hemos tenido que responder a eso desde una posición que ha sido muy parecida a la de los demás espacios. Realmente todo lo que nosotros hemos dicho ha sido desde la misma posición de actores y de testigos directos que los demás espacios. Sin embargo, solamente hasta ahora están comenzando a surgir algunos cuestionamientos frente a esta institución. Entonces es un poco como eso. Evidentemente, como ese carácter crítico, nosotros también lo asumimos como parte de la actividad de Art Versus, porque fue con nosotros como directores del espacio
que ocupamos ese lugar, esos lugares en la mesa de espacios autogestionados, Claro. y estuvimos directamente relacionados con las directivas de IDEARTES. Estudios abiertos, digamos, porque en Art Versus pues hay estudios de artistas, son cinco estudios de artistas, lo cual genera cierta rentabilidad para que nosotros hagamos un poco lo que pues, debemos hacer, no lo que queramos. Estudios abiertos, conversatorios, y pues digamos que lo más relevante en términos de exhibición, que para nosotros es importante porque excede el formato tradicional de cubo blanco o de exposición tipo álbum que uno ve como por todas partes, vendría a ser esta pantalla que queda tangencialmente sobre la terraza y da contra la séptima, es decir, es como el límite entre nuestro espacio y la calle, lo público, y lo que nosotros hacemos finalmente es retroproyectar hacia la séptima con sonido videos muy específicos y muy críticos con el momento específico de lo que estamos pensando o haciendo. Sí, según las coyunturas también como del momento. Por ejemplo, nos interesan mucho las fechas tipificadas. De hecho, Sí, Semana Santa, Navidad, sí, cuando la gente pues como se masifica, digamos, ¿no? Se mercantiliza finalmente, entonces sí como que hay un espectro popular al cual uno puede, digamos, jugar mucho más fácil con los códigos, ¿no? Más que empezar a tratar de transgredir al otro a partir de un grabado en una pared o cualquier cosa, pues es un video puntual que pues es muy puntual siempre lo que hacemos. Internamente también hicimos un laboratorio de video con los integrantes del espacio, con los integrantes. Sí, digamos que próximamente, bueno, es que por toda la coyuntura que la gran mayoría sabe como nuestro, ¿cómo se llamaría eso? Nuestra lucha, no nuestra lucha como institucional, obviamente nos ha desplazado un poco, pues porque es prioridad esa lucha, ha desplazado un poco la programación de Art Versus. Igual en este momento estamos terminando de elaborar un documento para una convocatoria pública permanente, entonces obviamente pues estamos como constantemente elaborando y mirando qué funciona, qué no funciona, qué momento funciona, por qué funcionaría, por qué no. No es como ven y muestras tus cosas acá porque están chéveres, sino a ver cuál es la relevancia, por qué hacemos esto y que en qué momento específico funcionaría ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Sí, digamos que ese sería como un poco el tipo de actividades que se ejecutan dentro de ese espacio, ¿no? Digamos físico, dentro de esa infraestructura. Pero más allá de eso, yo sí creo que nuestra actividad como Art Versus en este punto, digamos, se puede ver mucho más evidente en esfera pública o en, digamos, nuestras charlas con los demás. Digamos que sí es un poco diciente si uno revisa el texto el primer texto, la carta abierta sobre artes que escribimos para esfera pública, mientras nosotros estamos como generando ese tipo de documentos y ese tipo de críticas y reflexiones, nuestros pares profesionales, creo yo, pues porque el tiempo lo determina de esa forma, era como llenando la tarea para para tener acceso a la convocatoria del Ministerio de Cultura o del mismo IDARTES. En ese sentido, como que uno sí marca una distancia, porque nosotros, pues más allá de participar por 10, 12, 6 millones de pesos, que finalmente en términos reales no es mucho, pero en términos políticos si uno se limpia de tener como toda esa mierdita colgándole a uno y como pues finalmente pues marcándolo. Entonces yo sí creería que pues la actividad más relevante y principal en este momento de Art Versus podría ser incluso este video en este momento, más que, aunque expondremos dentro de 8 días una cuestión pues, específica del momento, pero esto es Art Versus, digamos.
Claro que sí, lo hemos pensado mucho, como llevar esa crítica escrita a otros niveles. Efectivamente lo hemos pensado mucho, no lo tenemos tan claro, pero lo más probable es que vaya a ocurrir. Sí, y no sé si vayamos a usar la pantalla, porque no sé, sabemos si es como el medio más pertinente para eso, pero obviamente sí vamos pues, acceder el texto en términos de crítica, ¿no? Ocurrió lo que sí ocurrió en nuestro espacio en relación a esa polémica. Fue una charla que dimos, que inicialmente habíamos propuesto para el espacio del parqueadero, que es administrado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que era una charla a la que nos habían invitado los gestores de la exposición del momento. Era una charla en relación a todo el asunto de la corrupción institucional, que de hecho en la que la Alzate evidentemente está implicada. Entonces, en algún punto la Alzate misma se dio cuenta de eso y canceló la charla, aún por encima de los mismos gestores de esa exposición. Pero entonces nosotros ese mismo día pues lo hablamos y decidimos programar esa charla en nuestro propio espacio, como un gesto ahí también que delata mucho nuestra posición frente a las instituciones y frente a este tipo de problemáticas. Claro, porque finalmente uno sí siente como el acallamiento como casi quirúrgico, interinstitucional, ¿no? Un poco lo hablábamos ayer, de que la mayoría de nuestros pares profesionales o de los artistas que tienen espacios autogestionados, como se quiera determinar, pareciera que necesitan de una aprobación para ejecutar su acción crítica, venga a ser o sea, sea la novia la que le diga que lo haga, sea la mamá, sea el profesor, sea la tía, sea la pareja. Eso es homólogo a las instituciones aún siguen siendo una figura de autoridad y como de regimentar las actividades de estos gestores, ¿no? Digamos que la mesa inicialmente de espacios autogestionados surgió como una iniciativa de Marta Bustos de Lidartes. Esa mesa, cuando llegó Cristina Lleras, finalmente asumió como separarse y tomar decisiones autónomas y tener una agenda en común entre las partes. Lamentablemente, creo yo, no todo el mundo tiene la capacidad de ver críticamente pues, lo que nosotros hemos podido ver en este caso, por tener diferentes condicionamientos, yo creo. Sí, como intereses también diferentes. Intereses, ¿no? También. Pues, y formas de operar distintas. Claro, pero finalmente sí se trató de hacer una agenda en común entre estos espacios que sí o sí, por la pésima administración y los malos manejos como personales de Idartes en este caso, desgastaron la mesa. Así la mesa estuviera existiendo por fuera, se desgastó porque lo que se hablaba era el mal manejo de Cristina Lleras y bueno, una cantidad de coyunturas que no tenían que ver como con qué hacemos, cómo generamos una agenda en común, cómo generamos investigación en común, pero que finalmente esos temas sí se están hablando y que después digamos, de este tiempo que ha pasado, creería uno que sí se van a dar esas cosas. En algún punto la mesa de espacios comenzó a cargarse muy burocráticamente. Un poco la negligencia de Cristina Lleras tuvo un efecto negativo en las relaciones internas de la misma mesa, porque lo que ella no hacía se cargaba en nosotros de alguna manera y también generaba conflictos, ¿no? Como ese marco institucional dirigido por una persona negligente, pues efectivamente nos apartó, nos distanció, nos desgastó en este tipo de discusiones que, ¿no? Sí, digamos que ahora como que sí se está dando una especie de retomar como las relaciones, digamos, si uno revisa los textos ahorita, pues nos están como apoyando, yo no sé, bueno, ¿cómo se llama eso? Pero se están manifestando por lo menos, digamos, a un nivel público, o se está ventilando lo que se tenía que haber ventilado hace un tiempo. Entonces yo sí creería que hay que darles más tiempo para que para que se dé la situación. Darnos a todos más tiempo. Claro. Una de las conclusiones de la experiencia de la mesa de espacios autogestionados
de todos fue que efectivamente todos pensábamos que teníamos muchas cosas en común, pero nos dimos cuenta que teníamos varias diferencias, que nos pareció muy rico, pero también eso fue algo inesperado. Pero a pesar de las diferencias, todos procuramos tener viva la idea de mantener una relación y de continuar con la mesa de espacios autogestionados, así no sea una agrupación obligada de todos los espacios en relación a una institución o en relación a un solo proyecto. No, igual sí cabe aclarar que la mesa de espacios autogestionados, cuando se separó de Lideartes, los términos, y eso está en actas que hicimos nosotros con ellos, la relación quedó congelada, no se diluyó, no se volvió otra cosa, está congelada y está para reactivarse básicamente. Nosotros renunciamos a la relación con Cristina Lleras, porque nos parecía que era una falacia, digamos. Pero a pesar de eso, desde nuestra primera carta, ella no volvió a dar la cara ante los otros espacios y Ideartes asumió un poco que la mesa de espacios autogestionados estaba diluida, muy convenientemente, pero eso no es así. También hay un asunto en relación a las actividades de los espacios autogestionados en general en Bogotá, y es que están muy determinados determinados y condicionados por el autosostenimiento, digamos. Como que el autosostenimiento es una especie de obsesión y es como una especie de objetivo que tienen todos los espacios. En esa medida, todos están muy proclives y muy abiertos a todo tipo de convocatorias y todo tipo de oportunidades que generen ingresos. En nuestro caso es distinto, nosotros... Sí, digamos que más allá de entendernos como una empresa y de tratar de perpetuar para toda la vida y de como estar en este enterprising cultural o en estas industrias culturales, pues nosotros sí vemos que pues esa forma de actuar o ejecutar como un empresario finalmente es muy cómoda, y pues uno de los principios que uno pues entiende del arte contemporáneo es el desacomodamiento. En ese sentido, como que uno sí tiende a estar en riesgo con su forma de operar, y pues como que no importaría si esto se acaba mañana o pasado mañana, pero pues la idea tampoco es que dure para siempre, pues porque todo tiene pues su final, y o si no pues se trataría otra vez de heredar y heredar y heredar y heredar y heredar, y pues para eso están pues las 8 familias de Colombia. Los Lleras, etc. Porque uno sí se entiende y uno sabe que uno es un pequeño burgués y como que tiene todos esos amaneramientos y pues es una delicia comer bien y toda esta cuestión, pero pues poner pues antes eso que lo que debe hacer un artista contemporáneo con un espacio gestionado crítico, pues ahí está ahí como ese límite, ¿no? Nuestro espacio siempre hemos tenido que sacar de otro tipo de lugares, de nuestra propia plata, para autosostenerlo. Sí. Aún no hemos llegado al punto de autosostenimiento. Punto de equilibrio, se llama esa mierda. Punto de equilibrio. Entonces... Pero tampoco no es la máxima preocupación de nosotros. Realmente nuestras prioridades son otras, efectivamente, como se ha visto. Sí, inevitablemente pues uno tampoco es que esté eludiendo el problema de la plata, pero pues para nosotros ese no es como el problema, la plata, que sí se notaría un poco en muchos espacios, ¿no? Sería un poco eso.